A ver, yo creo que para entender lo que es la globalización, lo que tenemos que hacer es tener perspectiva histórica y analizar la evolución histórica del capitalismo, ¿no? Yo creo que hay que ver que el capitalismo es un sistema que ha ido cambiando a lo largo de la historia, que ha pasado por distintas fases y distintos periodos, y que en cada fase ha tenido características distintas. Entonces, bueno, la globalización, de hecho, lo que es la fase actual en la evolución histórica del sistema capitalista. Fase actual cuyos orígenes y cuya génesis se encuentra en la reestructuración neoliberal del capitalismo que empezó en la segunda mitad de los 70 y que se fue profundizando durante los años 80 y que de alguna forma alcanza su máximo apogeo a partir de la reorganización del mundo que tiene lugar pues, con la caída del muro de Berlín en el año 89, hace ahora 20 años, con la Primera Guerra del Golfo y con la desintegración de la Unión Soviética en el año 91, momento en el cual ¿no? pues George Bush padre, entonces presidente de los Estados Unidos, lanza la consigna de nuevo orden mundial. Banco Mundial y FMI han sido dos de los puntales fuertes ¿no? del proceso de globalización, también por algo han sido dos de los adversarios más claros del movimiento antiglobalización. Bueno, está claro que su función ¿no? en las últimas décadas fue la de forzar ¿no? la aplicación de planes de ajuste estructural en los países del sur y de la periferia, también forzar, digamos, una integración de esos países en la economía mundial, pero una integración hecha en la medida de los intereses de las grandes multinacionales y del capital transnacional, y también en la medida de los intereses de las élites locales convertidas o reconvertidas, digamos, en gestores serviles de los intereses del capital transnacional. Que el impacto de las medidas de choque pues, en los países del sur ha supuesto pues, privatización, desindustrialización, aumento del desempleo, destrucción de las pocas garantías sociales que pudiera haber en muchos de esos países, ha supuesto el aumento de la miseria urbana y de la explosión, digamos, de la pobreza urbana en torno a los guetos urbanos de las grandes metrópolis de los países del sur. La OMC ha actuado como una auténtica maquinaria de liberalización de la economía mundial y se ha convertido pues, en una de las instituciones más importantes a la hora de definir todo ese proceso de liberalización. Aunque a menudo la OMC intenta presentarse, o intentaba presentarse, sobre todo, digamos, en sus comienzos, como una institución democrática, al igual que el resto de instituciones internacionales, como el Banco Mundial, como el FMI, es una estructura que es antidemocrática. Aunque digo esto porque la OMC, a diferencia del Banco Mundial y el FMI, funciona de forma que formalmente cada Estado tiene el mismo peso dentro de los debates de la OMC. No hay una ponderación de votos en la Asamblea General, como el caso del Banco Mundial y del FMI. Eso permitía un poco la ficción y la propaganda, es decir, es un espacio democrático de discusión entre países sobre cómo liberalizar la economía mundial. Claro, en realidad lo que ya sabemos es que los países importantes tienen mecanismos para apretar, chantajear, presionar a los países pequeños y débiles para que adopten medidas que van en contra de sus propios intereses. Justamente por esa función de maquinaria de liberalización de la economía mundial, pues la OMC ha sido uno de los blancos centrales del movimiento antiglobalización, ¿no? Y si analizamos, en todos los encuentros ministeriales de la OMC, desde su creación hasta ahora, han habido procesos importantes. En el segundo encuentro de la OMC, en Ginebra, en el año 98, hubo protestas muy importantes en los llamados Días de Acción Global. Después, en el siguiente encuentro ministerial, en noviembre del 99, en Seattle, pues obviamente ¿no? fue un momento de eclosión pública del movimiento antiglobalización, por una serie de factores, digamos, porque por un lado nadie se esperaba unas protestas tan fuertes, por el otro el hecho que tuvieran lugar en Estados Unidos y además en Seattle, que era una ciudad que simboliza la nueva economía norteamericana, estábamos todavía en los años Clinton, el boom de la nueva economía, todo esto, ¿no? Y también por el hecho de que las protestas tuvieron un componente de radicalidad y originalidad que no estaban previstos, como la acción directa no violenta que bloqueó la apertura de la cumbre. Por todo ello, pues Seattle marcó pues, ese antes y después, ese impacto, ¿no? Cuando emergió de forma abrupta el movimiento en Seattle, ¿no? La primera forma de desprestigiar al movimiento es decir, bueno, esto es una coalición sin sentido de grupos que tienen ideas muy distintas, eso no va a ningún lugar, es algo episódico, ¿no? Bueno, rápidamente vimos que no, Seattle no era algo episódico, sino que abrió un nuevo periodo histórico en el cual se lanzaron las luchas contra la globalización. Después yo creo que la forma que en el Estado y en los poderes establecidos han intentado ¿no? combatir el movimiento es una mezcla entre desprestigio y represión de un lado y del otro cooptación, ¿no? Ha habido por un lado un intento de la demonización, la criminalización y la represión. Tuvimos episodios pues,
quizá el más evidente es el de Génova en el año 2001, ¿no? Donde un manifestante, Carlo Giuliani, fue asesinado por la policía y donde además hubo, digamos, escenas de violencia policial muy fuertes en torno a las protestas. Pero luego también tenemos la arma de la cooptación, ¿no? Banco Mundial, FMI, OMS, etcétera, hace tiempo que han puesto en marcha, digamos, programas de marketing, de intentar, digamos, discutir con supuestas ONGs, con falsas ONGs, de montar, digamos, numeritos de marketing que intentan, digamos, presentar que son instituciones que entienden las demandas de los movimientos sociales, ¿no? Por ejemplo, en el año 2005, durante la cumbre del G8 en Glen Eagles, ¿no? Hubo todo un montaje, ¿no? La campaña Make Poverty History, montada por Bob Geldof, Bono y compañía, ¿no? Que era básicamente un tinglado mediático ligado a Tony Blair y a Gordon Brown, que lo que hizo fue ahogar las auténticas protestas y convertir, pues, la contracumbre del G8 en Glen Eagles en una pantomima mediática al servicio de Bush y Blair, ¿no? La propia crisis económica, ecológica, social, alimentaria, etcétera, reafirma que en la idea que otro mundo es posible, o como mínimo si no es posible, si necesario, es más vigente que nunca, y reafirma que la idea de tener una visión crítica con la globalización está más justificada que nunca, ¿no? Desde ese punto de vista, yo creo que ahora mismo, ¿no? La crisis económica lo que hace es de alguna forma aumentar la pertinencia de la crítica a la globalización, ¿no? Y en parte fuerza a tener un discurso mucho más profundo. O sea, el problema no es el neoliberalismo, el problema es el capitalismo, de alguna forma, ¿no? O sea, lo que se trata es de pasar no ya de un simple discurso antineoliberal a un discurso anticapitalista, digamos, consecuente, ¿no? Y es lo que yo creo que de alguna forma tenemos ahora como reto, ¿no?